Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación del público. Saludamos a quienes nos siguen a través de Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del IMER. Hoy conversaremos sobre navegar con libros, el comercio de libros entre España y Nueva España, 1750-1820, una obra de Cristina Gómez Álvarez que nos ofrece una visión cultural de la independencia de México a través del tráfico de libros entre España y Nueva España desde mediados del siglo XVIII hasta el año 1820. Navegar con libros incluye un catálogo en formato CD que contiene los 2.953 títulos de los libros que se enviaron de España a la Nueva España en el periodo aquí estudiado. Nuestra invitada es historiadora y maestra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especialista en la historia del libro y en el estudio de las revoluciones, particularmente la de la independencia mexicana y sus influencias culturales. Pertenece al SNI Nivel 2 y ha publicado más de 50 trabajos sobre la independencia, entre libros, artículos, reseñas y colaboraciones como en coautoría con Guillermo Tovar de Teresa, de Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, 1790-1819, editado en Madrid, España. Y el que hoy comentamos, El comercio de libros, España-Nueva España, una visión cultural de la independencia, así como El alto clero poblano y la Revolución de Independencia, 1808-1821. Su tesis de maestría fue sobre el movimiento obrero textil poblano, 1911-1918. Además, es coautora de Un hombre de Estado y sus libros, El obispo Campillo, 1740-1813, y Una biblioteca obispal, Antonio Vergosa y Jordán, 1802. Le invito a que se comunique a través del 5604-7926, 5604-8229 y 01800-670-1680, aquí a Radio Ciudadana. Le recuerdo que con motivo de la restauración completa de la Casa de Dos Patios, sede del INERM en San Ángel, no podremos obsequiar libros hasta el término de esta obra, que será en la primera quincena de enero, por lo que agradecemos su paciencia y su comprensión. Adelante, Pablo. Gracias. Buenas tardes, Cristina Gómez. Buenas tardes, Pablo. Queridísima amiga, queridísima colega, muy productivísima, que ahora nos trae, amigas y amigos, un libro súper mega archi recontra interesante que se llama Navegar con libros, el comercio de libros entre España y Nueva España. Ya habíamos hablado del anterior libro, habíamos hablado de lo que leían los novohispanos y cómo llegaban los libros, pero en este libro abordas de plano el comercio de los libros. ¿Qué se comerciaba de libros? En estos manejas dos periodos, uno a finales del siglo XVIII y los inicios del XIX. ¿Qué se comerciaba de libros, Cristina? Bueno, mira, primero quizá habría, darte las gracias por esta invitación. Y segundo, habría que aclararle a los radioescuchas que durante la época que llamamos colonial, cuando la Nueva España pertenecía al Imperio Español, la mayor parte de los libros que se leía en esta sociedad novohispana llegaban a través del monopolio español, porque la imprenta novohispana era muy débil. Bueno, quizá hoy en día es un fenómeno parecido. Es decir, creo que la mayor parte de los libros que se ofrecen en nuestras librerías están editados en el exterior. Sobre todo en España, ¿no? Sobre todo en España. Quizás Colombia.
Estados Unidos. Argentina, ¿no? También. Creo que es un fenómeno que es muy histórico, que tiene sus raíces justamente en los años coloniales. Entonces, por eso estudiar los libros que llegaban a través del monopolio español te da una visión de conjunto de las lecturas más importantes que se difundían justamente en este periodo que antecede a la independencia y los años propiamente de la independencia, porque como recordaremos, pues el libro es un objeto cultural que transmite pensamientos, valores, etcétera, pero también es una mercancía y tiene donde hay inversores, así es, y empresas y tal, ¿no? Y donde hay la lógica de la ganancia. Aquellos libros que no, estoy hablando comercialmente, como eran estos, no las universidades, ¿no? Que publican libros que no van a tener mercado, no estoy hablando del libro que se edita comercialmente, como es este, ¿no? Que lo edita una editorial en coalición con la UNAM, pero una editorial española. Es la Trama Editorial junto con la UNAM el que publica Navegar con Libros. Entonces, la lógica es la del comercio, la del mercado. Y más en aquellas épocas donde los mercaderes, los libreros, incluso las navieras, me imagino, le entraban con algo de inversión. Así es. Tú acabas de atinar a una de las características que tiene el comercio de libros en este periodo por mí estudiado. Es decir, ¿quiénes son los comerciantes más importantes de libros? Los comerciantes más importantes son aquellos que están comerciando también con otro tipo de productos. O sea que como que diversificaron esos comerciantes. Más bien son, yo les llamo, son los mercaderes. Los mercaderes que comercian, que traen mercancías de España, que no necesariamente son producidas en España, sino pueden ser en el resto de Europa, pero que tienen que pasar por Cádiz porque es el monopolio, porque no se podía comerciar. Las colonias españolas no podían comerciar con otras naciones, tenían que comerciar necesariamente con España. Es monopolio. La metrópoli. Así es, con la metrópoli. Entonces por ahí venían no solamente los libros editados en varias ciudades europeas, sino también todo tipo de productos. Todo tipo, tanto aceitunas, azafrán, como todos los textiles, etcétera, que consumía la sociedad novohispana, y dentro de ellos los libros. Y los que comercian los libros son los grandes mercaderes. Los que comercian con aceitunas, aguardientes, vino, azafrán, etcétera, etcétera. ¿Alguna que otra manufactura europea? Sí, sí, como los textiles sobre todo, ¿no? Que vienen mucho, en fin, de Flandes sobre todo. Después ya va a ser producción catalana, y ellos mismos traen los libros. El porcentaje que le corresponde a los libreros españoles peninsulares que comercian con la Nueva España es muy bajito. Son los mercaderes. Hoy no, por ejemplo. Hoy, bueno, pues tenemos las grandes editoriales, ¿no? A eso iba, estos grandes mercaderes eran muchos, eran pocos. Muchísimos. Es verdaderamente impresionante porque esto te indica, yo aquí tengo unos apéndices de todos los mercaderes que comercian también con libros, y son muchísimos. Y esto te da una idea de que era muy vigoroso el comercio de libros. Yo cuantifico la cantidad de libros que en 70 años se están enviando para vender, nada más para vender, a la Nueva España. Yo los cuantifico. El libro bueno, como ahora también, estos libros así llegaron también de España hace 15 días, porque ya se editó este libro, se imprimió, llegan en cajones de libros. Y entonces yo me di con el número de cajones de libros durante estos 70 años estudiados, y obtuve una cantidad de impresos de libros que se mandaban, que realmente la cifra que obtuve pues es muy considerable. Obtuve yo que en 70 años, para vender los libros en las librerías y en las tiendas que también se vendían libros, llegaron a la Nueva España
1,5 millones de impresos. Fíjate. De libros de este tamaño. Libro cuarto. 1,5 millones. Realmente es una cantidad considerable. Oye, y eso se distribuye en toda Nueva España. En toda la Nueva España. Porque otros mercaderes traficaban con la Gran Colombia o con Buenos Aires. Sí, claro, yo nada más estudio la Nueva España, por supuesto. Sí, estos libros llegaban básicamente a Veracruz y a partir de Veracruz se distribuyen a todo el territorio inmenso que había en la Nueva España en aquella época y pero además... 1 millón. Es 1,5 millones. 1,5 millones es muchísimo. Claro, y además hay que recordar que en estos 70 años la población novohispana pasa de 4 millones a 6 millones. Entonces realmente eso te habla de que hay una importante, considerable circulación del impreso. Así es. Bueno, y estoy viendo aquí, por ejemplo, que había de distintas materias, pero por ejemplo, religión, derecho, literatura, historia, ciencia, los diccionarios que eran y son útiles todavía hasta hoy, filosofía, técnicas y artes, educación, política y economía, más aparte las publicaciones periódicas. Claro. Entonces era una cantidad realmente enorme de títulos. Una diversidad. Ajá, una gran diversidad de lo que la gente leía. Así es. Fíjate que yo me planteé en esta investigación responder a la siguiente, una de las preguntas centrales fue ¿qué tipo de literatura están leyendo los novohispanos? A través del comercio de libros que es editado en el extranjero. Y entonces yo hice esta clasificación temática que tú acabas de leer con la finalidad de distinguir entre el libro religioso y el libro civil que yo le llamo o seglar, aquel que habla sobre el mundo natural del momento, social y natural, como la historia, como la ciencia, etcétera. Entonces yo hice esas divisiones porque la historiografía del libro en México tiende a decir que la sociedad novohispana solamente leía literatura religiosa, es decir, catequesis, hagiografía, vida de santos, homilética, que son los sermones, las Biblias, etcétera, y que no leía los otros libros, que además se producen muchísimo en el siglo XVIII, porque en realidad el siglo XVIII con la Ilustración significa la difusión del conocimiento moderno. Y para difundir el conocimiento moderno, la letra impresa es fundamental. Entonces justamente tú decías los diccionarios. Los diccionarios son fundamentales porque los diccionarios es una compilación del saber. Y la mayor parte de estos diccionarios son un reflejo de la Ilustración, porque son diccionarios de todo tipo, en donde se quiere compilar el nuevo conocimiento en un libro único, que sea fácil de consulta. Entonces el diccionario es la expresión mayor del nivel de ilustración en las lecturas. Claro, además así llegó el enciclopedismo, ¿no? Sí, claro. Esa es la idea, la compilación del saber y sobre todo del conocimiento moderno, que estuviera al servicio de la sociedad. Claro. Esa es la Ilustración. Es impresionante. Bueno, estoy viendo aquí, amigas y amigos, un anexo que pone aquí Cristina, que se llama Mercaderes y Libreros Novohispanos que importaron libros. Y bueno, hay apellidos realmente pues muy interesantes, ¿verdad? Don Juan José de Hacha, por ejemplo. Ese, por ejemplo, Hacha, es uno de los comerciantes del Consulado de México y de Guadalajara, que se funda al finalizar el siglo XVIII, más importante. ¿A poco? Estoy hablando no de libros, sino en general, y aquí aparece como uno de los principales importadores de libros en la década de los 80 y de los 90 del siglo XVIII. Este es un ejemplo de cómo estos mercaderes que comercian con todo tipo de producto y que son los más ricos de la Nueva España, también tienen inversiones en el libro. ¿Por qué razón? Porque el libro les deja ganancia. Y esto también te habla de que hay una demanda de libro.
¿no? Y ahora que está tan de moda en nuestro país preguntar por los 3 libros que marcaron tu vida, y yo creo que este libro, de veras, no es porque yo lo haya hecho, pero aquí te expresa la importancia que tiene el libro como fuerza en la historia, porque el libro... Bueno, como fuerza en la historia, como fuerza en la historia personal. no, pero quiero decir en el devenir histórico. Así es. ¿No? La historia con mayúsculas, para comprender de dónde venimos, ¿no? Exactamente. Y los cambios que ha habido, porque el libro pues te transmite los pensamientos, los valores, las creencias de una sociedad en un momento determinado. Así es. Entonces, por eso a nosotros nos interesa, y en este país ha habido muchas políticas que ha impulsado mucho la SEP, de fomentar la lectura. Claro. Porque si nosotros no fomentamos la lectura, ¿no? ¿Qué visión tendrán los niños, los jóvenes? Así es. Porque nosotros a veces tenemos una distorsión sobre la literatura. La literatura, si tú ves ahí en la gráfica final que yo tengo, la literatura, es decir, las letras españolas, latinas y modernas, tienen un gran desarrollo en todas estas materias, sobre todo hacia la década de los 80 del siglo XX. Claro. Pero si nos preguntamos por qué la literatura es tan importante, entendida como letras, ¿no? Bueno, porque la literatura es la que transmite más fácilmente los nuevos valores y las creencias de una época. Y hasta los principios, podría Sí, ser. por supuesto. No es solamente los tratados filosóficos o históricos. Digamos que estos son de consulta para los especialistas. Así es. Pero estas ideas tratadas por estos tratados filosóficos están difundidas de manera más sencilla en las obras propiamente literarias. Así es. Amigas y amigos, estamos hablando de este gran libro de nuestra amiga Cristina Gómez, Navegar con Libros. Vamos a una brevísima pausa y continuamos. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo te fue? Dime, ¿encontraste algo ya? Nada, viejita, nada. ¿Por qué? Pues no me quieren contratar, que porque tengo más de 40 años. En México, las oportunidades laborales están detenidas. Quedarse sin empleo, teniendo o no experiencia, es un problema que afecta a muchos mexicanos. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI. Este 2012, además de continuar con una trayectoria impecable de equilibrio, ante los centenares de promesas de campaña que se avecinan, en el IMER le preguntaremos a las y los contendientes cómo lograrían sus propuestas y el por qué las escogieron. Este es nuestro compromiso para la cobertura electoral. Siga nuestros espacios informativos. Antena Radio, del Sistema Nacional de Noticiarios. Elecciones 2012. Equilibrio al extremo. Instituto Mexicano de la Radio. Habla Enrique Peña Nieto. Un país sin conciencia ecológica y sin clara determinación de proteger sus recursos naturales pone en riesgo su futuro. Por eso mi compromiso también es verde. Como presidente de México, me comprometo a respaldar la propuesta del Partido Verde para cuidar el medio ambiente y de hacer que las empresas que contaminen paguen y reparen el daño. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Partido Verde. Compromiso por México. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Bueno, continuamos. Es súper interesante lo que nos dices, Cristina. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de comerciantes o mercaderes que
traían y llevaban libros, ¿no? Traían, no, casi no, porque la imprenta nuestra es muy débil. Mira, por ejemplo. No había ninguna imprenta. No, sí había, por supuesto, sobre todo en la Ciudad de México y en Puebla, que son los centros de impresión que primero se fundan cuando llegan los españoles. Por supuesto que los españoles traen la letra impresa, ¿no? Los tipos móviles, que era como se manejaba la imprenta en aquella época. Estoy hablando del siglo XVI. Pero no se imprimía una gran cantidad, no, o quizás por a lo mejor muchísimas pocos intereses. Sí se imprimía, pero muy débil, mira, a tal grado de que los grandes autores novohispanos, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿dónde crees que se imprimieron las obras de Sor Juana? Pues seguramente en España. En Madrid. Claro. En México no. Porque además es muy complejo el asunto de la edición. Tienes las materias primas, por ejemplo, el papel. El papel en la Nueva España no se produce en esa época. Las primeras fábricas de papel, que las tenemos aquí en la Ciudad de México, Peñapobre y Loreto, son fundadas en el México independiente, en la primera década del México independiente. Entonces el papel venía de España, pero España tampoco en esa época, estoy hablando de la época colonial, es productora de papel. España también tiene que importarlo. Entonces tienes esa materia prima que no se produce en la Nueva España. Y aparte era mega caro eso, porque no solamente la producción, sino el comercio de eso. Bueno, pero por otra parte tienes que la imprenta es un privilegio real. Si tú quieres establecer durante la época colonial una imprenta en la Ciudad de México, por ejemplo, tienes que contar con un privilegio del rey. El rey te tiene que dar esa concesión, ese privilegio. Entonces imagínate los trámites. Luego el rey ponía requisitos. Aquí tampoco se producían los tipos. Estamos hablando de tipos móviles, de cajas. No se producían. Tenían que llegar de la metrópoli también, las tintas, y luego la fuerza de trabajo, o sea, los obreros que manejan esas prensas, ¿no? Que también, como no hay tantas, no tenemos mucha especialidad. Y además era una especialización. Era una especialización, claro. Eso son condiciones que se reúnen para explicarte por qué la imprenta es muy débil, de baja producción durante la época colonial, pero al mismo tiempo también tiene que ver con que nosotros en esa época tenemos un débil desarrollo urbano, que es justamente donde inician los lectores. Es un país donde el 80% son campesinos y la mayor parte de la población vive en el campo. Tenemos centros urbanos, que es Puebla y es México, como siempre tradicionalmente, ¿no? Y Guadalajara. Pero fuera de eso, los demás centros, los del Bajío, por ejemplo, León, quizás León muy es poquito. pero es importante porque ahí hay muchos lectores en León. León, Celaya, Guanajuato. Querétaro, ¿no? También. Menos, mucho menos Querétaro. No, pero Veracruz, por supuesto, obviamente, porque además pues es Valladolid un poco también, pero menos. Entonces también son estas condiciones, ¿no? ¿Y quién leía? O sea, los españoles peninsulares, los criollos, los mestizos. Sí, por supuesto. Yo hace mucho tiempo estudié quiénes leían aquí en la Nueva España. Y bueno, también me encontré una sorpresa, ¿eh? Sí. Leía mucho más gente de la que nos podríamos imaginar hoy en día, ¿eh? ¿Por qué? Porque como el analfabetismo era muy alto, ¿no? Suponemos que había pocos lectores y no es cierto, ¿eh? Había bastantes lectores y muy diversos. Yo hice una división socioprofesional. ¿Y sabes quiénes son los que más leen? Como grupo, como sector, los comerciantes. Pero los comerciantes, no los grandes comerciantes, no hacha, sino los tenderos. Esos son los que más leen. En términos de sector, leen más los comerciantes que los eclesiásticos. Aunque los eclesiásticos tienen bibliotecas mayores. Ellos tienen bibliotecas más pequeñas. Leían lo que yo estudio aquí en el comercio. Porque evidentemente yo primero estudié a los lectores y cuando terminé esa investigación me pregunté, bueno, ¿de dónde viene el libro? Claro. Y por eso hice esta investigación. Leen la temática que está aquí.
la que yo estudio en este libro, porque es un reflejo. Como la mayor parte de las lecturas vienen de fuera, pues al estudiar el comercio estás viendo lo que están demandando los lectores. Así. ¿No? La otra parte. Entonces leen lo que tú dijiste atinadamente, Pablo, una diversidad de temas. Bueno, ¿y quiénes más leían? Los jóvenes... Las mujeres, eso sí no lo sé. Eso quién sabe. Los jóvenes no lo sé porque yo... Las mujeres se decía que leían muchísimo. Yo estudié una comunidad de lectores que están en varias partes de la Nueva España, que dejaron huella de sus libros a través de los inventarios por fallecimiento. Si los inventarios de bienes que se hacen obligatoriamente cuando un individuo muere en aquella época. Entonces, yo estudié una comunidad de 548 inventarios y más de 300 tenían libros. Y de esos 300 que tenían libros, el 10% corresponden a mujeres. Y ahí encontré casos verdaderamente singulares. Por ejemplo, encontré una señora que se llamaba Tomasa Antonia, qué bonito nombre, ¿no? Que acababa de obtener su carta de libertad porque era esclava. Y entonces la señora leía. Tenía libros. Ahí en ese caso no me interesa el tipo de libros que tuviera. Claro. Ella tiene como 5 o 6 libros, todos religiosos, ¿no? Catequesis, pero que tuviera libros. Luego me encontré a otra señora que era como madre soltera y era comerciante, tenía un puesto de pescado en el mercado de la Viga. Y muere en Semana Santa cuando su puesto estaba llenísimo de mercancía y también tenía varios libros, ella más diversos que la otra señora. Luego me encontré una chocolatera y luego también me encontré, por ejemplo, la esposa de un funcionario muy importante del gobierno peninsular, y ahí no pude lograr saber con exactitud si los libros eran de ella o del marido. Eso también hay que tomar muy interesante. Precauciones. La verdad, fíjense, amigas y amigos, aquí nada más de navíos Cádiz-Veracruz entre 1750 y 1778, que es un periodo que maneja el libro, se localizaron a 244 navíos. De esos, navíos mercantes 202, navíos con pasajeros y tripulación 42, navíos mercantes que registraron libros 121, que es una cantidad enorme. Claro, porque te indica el tráfico tan constante y permanente del libro. Y bueno, llegaban a Veracruz, se venían a la Ciudad de México, quizás en Puebla también. Sí, y ahí empezaba la distribución. No, incluso empezaba en Veracruz, en la feria de Jalapa también. ¿No? Y yo estudio con detenimiento estos mecanismos de distribución, porque además es importante señalar que como los cajones de libros llegan en barcos, tenemos que contar los barcos. Pues sí, porque depende del sistema de navegación. Y entonces... Bueno, vamos a una pausa porque ya mi productor me está pedaleando. Entonces, México y sus historiadores, recuerden nuestras vías de comunicación para que le haga sus preguntas y sus comentarios a nuestra invitada. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680, nuestra alada sin costo para toda la República. Volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Hoy comienza una nueva historia, un nuevo día.
Hoy tenemos una oportunidad única para mirar hacia adelante y construir nuestro futuro juntos de manera diferente. Hombres, mujeres, niños, todos están invitados. Con esperanza, con respeto, con honestidad, con cariño y fortaleza. El México del mañana lo construimos hoy con educación. Ese será nuestro pacto. Josefina, presidenta. Luis, ¿cómo te va en la secundaria? Ya la terminé. Ya te van a poder subir de puesto, ¿no? Ojalá, ya tengo la experiencia y ahora mi secundaria. Si tus empleados crecen, tu empresa crece. Porque en la vida ellos han aprendido mucho, pero en el INEA pueden aprender mucho más. Registra tu empresa en el programa para que concluyan su primaria o secundaria de manera gratuita. Más información en el 01800 0060 300. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El tema más doloroso y preocupante de México es la inseguridad. Todos estamos de acuerdo en que debemos combatir el crimen, pero hay millones de voces que no han sido escuchadas pidiendo que la estrategia se cambie. Como presidente de México, me comprometo a corregir la estrategia de seguridad para reducir la violencia, destinando los recursos necesarios para devolverte a ti y a todos los mexicanos orden y sobre todo libertad. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente. PRI, Compromiso por México. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y le invitamos a consultar la página www.inerm.gov.mx para que lea los expedientes digitales INERM que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. Gracias, Sandra. Bueno, Cristina Gómez, ¿cómo era la red comercial? Porque muchos colegas, como comentábamos en la pausa, pues han estudiado el comercio, pero como que no queda claro cómo era esa red comercial, o sea, los grandes mercaderes, bla, 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 que traían aceitunas, X cosas, los libros, ¿no? En estos cajones especiales que venían en los grandes navíos, pero ¿cuál era la red? ¿No? Mira, es un asunto muy complejo de estudiar por lo siguiente, porque en Cádiz, que es donde se encuentra el monopolio comercial, los únicos que podían embarcar mercancías al Nuevo Mundo, o sea, América, tenían que estar matriculados en el Consulado de Comerciantes de Cádiz y en la Casa de Contratación, y tenían que reunir requisitos. Tenían que ser españoles. O sea que los extranjeros no podían comerciar a través incluso del comercio legal con España. Entonces, ¿qué pasaba? Que sus mercancías las registraban españoles que eran prestanombres. Entonces, a veces no puedes saber quién es el dueño de la mercancía. A veces sí tienen que dar su nombre, por supuesto, pero en muchos casos puede ser falso el nombre, ¿no? Porque tienen que dar, al momento de pagar, los impuestos, que todas las mercancías pagan impuestos para embarcarse, ¿no? Son impuestos fiscales. Entonces tienen que dar el nombre del propietario de la mercancía y quién las va a recoger, en este caso a Veracruz, que son consignatarios de las mercancías. Entonces yo encontré que algunos propietarios de esas mercancías son comerciantes novohispanos. Por ejemplo, Juan de Castañiza o Basoco, que son grandes comerciantes de todo, aquí en la Nueva España, y grandes almacenistas, que son los acaparadores. Ellos mismos mandaban pedir sus libros directamente a España. Ellos eran los propietarios, contrataban a alguien que los embarcara y ellos los recogían en Veracruz y los distribuían. Entonces no es tan fácil, es algo lograr muy explicarlo, pero así yo como lo trato, dices. yo trato un poco de dar las características generales, porque me parece que es fundamental. Es fundamental para entender este tipo de comercio. Ahora, hablábamos de los cajones. ¿En qué consistían esos cajones? ¿Cómo venían los libros ahí? Los cajones eran de madera, por supuesto, y se
ahí se ponían los libros para protegerlos del agua, por supuesto, porque tú sabes que en los navíos se inundaba y todo esto. Y estaban sellados los cajones y había de distintos tamaños. Había, le llamaban de un porte, de medio porte, de un octavo de porte, de un cuarto de porte, y yo medí cuánto le cabía a cada porte, porque yo tengo como fuente las memorias, son listas que los comerciantes están presentando de lo que tiene cada cajón del libro. Estas listas las tenían que presentar para que la Inquisición las leyera y en el caso de que hubiera un libro prohibido, pues no se autorizara. Obviamente que no ponían los libros prohibidos, aunque hubiera en los cajones libros prohibidos. Y entonces, a través de estas memorias, yo hice un cálculo de cuántos libros le cabían a cada cajón, según su tamaño. Exactamente. Y decías que... A un cajón de medio porte, que es el más utilizado por los comerciantes, le cabían 108 libros de tamaño cuarto, que es el tamaño que hoy utilizamos con mayor frecuencia. Como media carta, digamos. Media carta, pero que es el tamaño también que se pone de moda en esa época. Ya. Bueno... Y entonces eso lo montaban en los navíos. Sí, en los cajones lo registraban como cualquier otra mercancía, quién la pagaba, quién la iba a recoger en Veracruz, todo se tenía que asentar. Todo está en el Archivo de Indias. Está en el Archivo General de Indias, en los registros de navíos. Uno tiene que meterse a revisar cada navío que zarpaba de Cádiz a Veracruz. Claro. ¿No hacía escalas? ¿Era directo? Hacían una escala, pero era nada más para abastecerse de alimentos y la hacían en las Canarias. En las Canarias, claro. Y llegaban, ya, de ahí se venían directo a Veracruz. De regreso es otra ruta, ¿eh? Los barcos de regreso sí pasaban por La Habana. Pero de ida no era frecuente. Hay rutas muy bien establecidas. O sea que eso es factible de estudiar. Sí, yo lo estudio. Bueno, aquí y lo también digo yo. Me aclarabas en la pausa que el número de navíos, las cifras que yo leí, son de un periodo... Son de la carrera de Indias, de donde estaba el monopolio en Cádiz. Después llegaste a contar hasta más de 1000 navíos. 1200 navíos para 1779, 1818. 1200 navíos. Es una cantidad impresionante. Sí, pero también es pues de 200 que había en el periodo anterior. Pero ¿de qué te está hablando? De la activación del comercio, claro, transatlántico con la metrópole. Y el comercio, ¿de qué te está hablando? De un incremento de la producción, no solo española, sobre todo inglesa y francesa. ¿No? Cómo se reactiva la economía. Y por supuesto el consumo, ¿no? ¿Y qué más se traía además de libros? Todo. La lista de los registros de navíos es impresionante. Bueno, calzones, botones, agujas, las cuerdas para la guitarra, el aguardiente, los vinos, todos los textiles, botones, muchos productos agrícolas como el azafrán, pero almendras, aceitunas. Los tés, la lista es impresionante. Si tú ves la lista de regreso, lo que se embarcaban en esos mismos navíos para regresar a Cádiz, bueno, son 5 o 6 productos: plata, vainilla, grana, cochinilla, en el caso de Acapulco, ¿no? Sobre todo, palo de Campeche. Claro. Mucho, que son los tintes, ¿no? El añil, y se acabó. Fíjate. Y se acabó. Y decían que saqueaban a Nueva España con esos productos. No, claro, sobre todo con la plata, ¿no? O sea, ¿cuánto de la plata que se producía en la Nueva España se quedaba en la Nueva España? Según dicen los especialistas, el 90% de la producción se exportaba. Fíjate. A través del comercio monopólico, por supuesto. Claro. ¿No? Bueno, y ahí había esta red de comerciantes que son los mismos. Son los mismos. Son los mismos, y es bien interesante porque, por ejemplo, Hacha o Juan de Castañista, estos grandes comerciantes novohispanos, son exportadores e importadores de sus propios productos. Claro. Por eso tienen muchas ganancias.
Y estos, bueno, son los que se oponían a la independencia, por supuesto, para no romper esa situación. ¿Te acuerdas en 1808 cuando se da el golpe a los intentos del Ayuntamiento de México por crear un gobierno propio? Fueron los del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, que tenían los intereses económicos ligados con el monopolio español. No, además porque se diversificaban, porque además ya empezaron a intervenir incluso en el camino de Veracruz a la Ciudad de México, en el camino de la Ciudad de México hacia Guadalajara. Y cuando se crea el Consulado de Guadalajara de Comerciantes, muchos de los comerciantes de México como Hacha van a ser los que impulsen ese consulado. Entonces expanden sus intereses económicos. Bueno, y esta competitividad con Veracruz, ¿qué pasaba en el Pacífico? ¿Hay un comparativo? ¿Se comerciaban libros con el Pacífico? Yo creo que no. Yo creo que no, porque el Pacífico comerciaba, bueno, con el Perú, ¿no? O sea, intercolonial, digamos. Y con Filipinas, básicamente. Pero ¿sabes qué pasaba en esta navegación? Que es algo muy interesante. Algunas órdenes religiosas, como los jesuitas, ¿no? Sí, que por cierto, aquí nuestros amigos José Manuel García Rodríguez y doña Graciela Zamora te hacen una pregunta en torno a la lectura y la presencia de los judíos, ¿no? Muy bien, de los jesuitas. Bueno, por ejemplo, muchas... Es que don José Manuel García nos dice, esos libros, los de los judíos, eran los que la iglesia confiscaba. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, luego lo vemos. No, por ejemplo, esto del comercio con Veracruz y con Acapulco. Por ejemplo, muchas misiones de jesuitas, pero también de otras órdenes religiosas como agustinos, se embarcaban en Cádiz para ir a Filipinas. ¿Y sabes qué hacían? Desembarcaban en Cádiz, Veracruz. De Veracruz se trasladaban a Acapulco y de Acapulco se iban a Filipinas. ¡Qué barbaridad! Y eran las grandes misiones. Que hacían 6 meses, ¿no? Bueno, 6, 8 meses, porque... Depende, ¿no? Porque de Cádiz a Veracruz, yo aquí saco el promedio, ¿no? Porque eran barcos de vela. Entonces, mucho depende del viento, por supuesto. Pero yo saco un promedio, bueno, eso sí, los historiadores españoles lo han calculado, 75 días, un promedio, que hacía... con buena navegación, con buen tiempo de Cádiz a Veracruz. Lo que se hacía después de Veracruz a Acapulco, que era por tierra, supongo, ¿no? Y luego ya de Acapulco a las Filipinas, pues ya es otro. Pero lo interesante es que estas misiones religiosas traían una cantidad de libros para uso de sus misiones, de sus colegios, de sus conventos. Yo aquí hago un cuadro de cuáles eran las órdenes religiosas que más libros traían. ¿Y cuáles eran? Pues mejor que compren mi libro. No, bueno, lo voy a decir. Danos la primicia. No, lo que pasa es que con los jesuitas no podemos continuar la contabilidad, porque acuérdate que los expulsan en 1767, ¿no? Y yo mi estudio lo termino en 1820. Entonces hay que hacer esa advertencia. Mira, los que más traen libros, pero son para uso de ellos, aunque no son para comercialización. De la exacto, ideología, aunque no son para comercialización, yo los estudio también aparte, ¿no? Porque finalmente se compran en España. Bueno, son los carmelitas. Mira. Son los carmelitas los que más libros traen. Sí. Pero aquí hay un cuadro con detalle. 5604-8229 y 5604-7926 son nuestros teléfonos. Nuestra alada sin costo es 01800-670-1680. Esto es México y sus historiadores a través de Radio Ciudadana y Radio México Internacional. Volvemos después de la pausa. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio.
Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. 4 jóvenes viajarán juntos por todo el país. Cada uno tiene distintos ideales y objetivos. Soy estricta y muy conservadora. A mí me gusta verme bien. Pues yo soy muy amoroso. Soy un profesor comprometido con mi profesión y con mi país. Uno de ellos nos representará a todos. Tú eliges. La nueva alianza es contigo. ¿Contamos contigo? Si estás embarazada, hazte la prueba del VIH-Sida. Si la prueba es positiva, con un tratamiento a tiempo, tu bebé tiene la oportunidad de nacer libre de VIH. La prueba es segura y confidencial. Si necesitas tratamiento, acude a tu centro de salud. Llama al 01800 71 20 86 60 o en el Distrito Federal al 5207 40 77. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mi pacto es por la educación. Mi pacto es con los jóvenes para que lleguen más lejos. Mi pacto es con las mujeres para que tengan mejores oportunidades. Mi pacto es con los niños para asegurar su futuro. Y mi palabra es la educación. Josefina, presidenta. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Y esto es México y sus historiadores. Retomamos nuestro programa y por supuesto esperamos contar con su participación en el mismo a través de sus llamadas telefónicas en el 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Y también nos decías de la gran cantidad de bestsellers, diríamos ahora. Bueno, yo lo saqué. Yo saqué los bestsellers. Yo lo saqué. Es decir, me gustaría... Por cantidad, porque... Exacto. Es que ahora que está tan de moda preguntar cuáles son tus lecturas favoritas, yo antes de que estuviera de moda, yo dije, bueno, a mí me interesa saber cuáles eran las lecturas que a través de este comercio se difundieron más. A ver, ¿cómo y entonces yo les llamo los bestsellers. No estoy estudiando aquellos que se imprimieron más, no. Sino aquellos que circularon más. Y que se pidieron más y que se comerciaron más. Que circularon más en la Nueva España. ¿Cómo le hice? Bueno. Igual en 2 periodos. Sí, igual en 2 periodos, exactamente. Bueno, yo tenía para el primer periodo que va de 1750 a 1778, tenía como 11,000 registros de libros. Registros de libros. Entonces yo dije, voy a sacar los que más se repiten. No, voy a sacar una frecuencia. Y entonces los que más se repiten para mí son los bestsellers. ¿No? Las lecturas que más se demandaban a través de este comercio con España. Y así tuve la siguiente respuesta. Saqué los 10 primeros. Primero lo hice por título y después lo hice por autor. Por autor. Entonces, por título, muy interesante, con 48 registros, que es mucho, porque tengo, como tú bien dijiste, una diversidad de lecturas y de autores. Lo vimos la vez pasada con el otro libro. Es una diversidad de veras impresionante de autores. Entonces, saqué un autor que es novohispano. No, perdón, este es español, que es Jaime Barón y Arín. Se trata de un libro religioso que se llama Luz de la Fe y de la Ley. Luz de la Fe y de la ley. ¿Ese fue el primero? El primer bestseller.
Sí. Después encontré uno que es El Año Cristiano, que son estas colecciones, es libro religioso, que es por año, ¿no? O sea, todo lo que en un año tiene que ver con con el calendario cristiano, católico, por supuesto. Luego una literatura de devoción que se llama De la diferencia entre lo temporal y lo eterno, que es de Nierenberg. Y luego uno que es un clásico, pero bueno, pues aquí tiene el cuarto lugar, que es Tomás de Kempis, que todavía muchos lo leen ahora, que se llama Imitación de Cristo. Y aquí viene ya un libro de derecho, La Curia Filípica. Y luego viene un libro también de religioso, porque se llama Luz de Verdades Católicas. Este sí es nuevo hispano, Juan Martínez de la Parra, que trataba el libro de cómo los jesuitas enseñaban en el templo de la Profesa la doctrina católica. Mira. Y luego viene El Quijote, Miguel de Cervantes. Qué lindo. Pero está en el último lugar. Pero si tú lo ves, yo aquí hago una contabilidad. Aquí tienes de 10, tienes 2 que no son religiosos, que es El Quijote y uno de derecho. Pero años después hago lo mismo para el siguiente periodo, 1779, 1820. Y ahí se invierte. Ahí la mayoría son libros civiles. Y El Quijote ya encabeza. Porque ya El Quijote va a ser un clásico. Claro. ¿No? Pero es que es este periodo de transición, ¿no? Exactamente. Y que la gente tiene otra preparación y tiene otro interés. No, pues es que también. Estamos en el cambio. Estamos en la entrada de la humanidad a la modernidad. Cuando lo que ya prevalece es la racionalidad y la preocupación por tu mundo, por el mundo en que estás viviendo, tu temporalidad. Ya no es el asunto de que la vida empieza después de la muerte, sino no, quiero conocer la vida, en este mundo. Y lo más importante es que de los 20,000 registros que estudié para todo el periodo, encuentro la ruptura. Claro. Es decir, la sociedad novohispana, ya para 1820, pero la ruptura está en la década de los 80 del siglo XVIII, ya el libro civil o seglar es superior al libro religioso. Claro. Pero eso para mí me parece importantísimo. Porque hay una evolución importante en hay una evolución de la lectura. Yo me pregunté, yo quiero encontrar si es que hubo, y la encontré. Y esto es muy importante porque yo como historiadora del libro, pero bien como decían en la presentación, pero de la revolución y en particular de la independencia, tú no te puedes explicar una ruptura como fue la voluntad de construir una nación y un estado soberano e independiente si no ves esto que está pasando. Como el libro está, por eso el libro es una fuerza en la historia, porque el libro no hace revoluciones, pero sí las acompañan. Claro. Oye, Cristina, bueno, el comercio, este periodo de cambio, sucede la independencia, hacia finales ya de la segunda década del siglo XIX, ya existe un impacto importante en la creación de empresas o de comercios novohispanos todavía, ¿de libro? Bueno, es una buena pregunta. Porque hay como un proceso independiente de los comerciantes como que se alejan. ¿Qué pasa después de la independencia? Este comercio, no solamente el del libro, todo el comercio se desarticula. Claro. Con España se va a seguir comerciando, por supuesto, pues ya no hay monopolio. Sí, hay una dependencia total, ¿no? Ya no hay monopolio, porque ya hay una independencia aquí. Entonces todo el comercio se rearticula. El del libro. ¿Cómo se articula el del libro? Bueno, sucede que son los ingleses y los franceses los que quieren cubrir esa necesidad, ese mercado que tenían. Y es mercado no solamente mexicano, sino latinoamericano también. Claro. España también se va a recuperar, un poquito.
pero ya no va a ser, digamos, va a venir otros países emergentes que no tenían oportunidad. Y aquí una cosa muy importante que hay que decir es el papel que juega la traducción. Los franceses se dedican a hacer traducciones al español, pues para llegar a este mercado. Claro. ¿No? Entonces ahí los españoles, pues obviamente... Pero no hay un bajón con la independencia no, de la lectura y de las peticiones, quién sabe. ¿Verdad? Después de la independencia. Sí. Es que yo estudio hasta la independencia. Estudias la independencia en 1820, pero sobre todo en este periodo de insurgencia, que está convulsa la cosa. Pero fíjate que está convulsa la cosa, pero los barcos siguen llegando. En menor medida. Aquí yo hago una gráfica. En menor medida, obviamente, baja un poquito el comercio en general, pero nunca se suspende. Y nunca se suspende el libro. Tampoco se suspende. O sea, sigue llegando. Claro que sigue llegando. Lo que te quiero decir, el mensaje... Es que normalmente, Cristina, pensamos que hay un corte con 1810. Y no es cierto, los procesos siguieron continuando. Y se aceleraron en algunos casos. ¿No? Por ejemplo, mira, algo que me gustaría decirle... a los radioescuchas, por supuesto a ti y a Sandra, es que después de hacer esta investigación, llegué a una conclusión por la investigación misma. Todas las novedades que se editaban en Europa se conocían de manera inmediata en la Nueva España. O sea que estamos en un mundo globalizado. Claro. Desde la letra impresa está la globalización. ¿Cómo circulaban estas ideas a través del libro inmediatamente? O sea, la sociedad novohispana, que era lectora, estaba tan informada como la europea. Imagínate, si eso es hace 200 años. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. El día de hoy pues es lo mismo, digo, ahora ya tenemos internet y el Facebook y las redes sociales, estamos súper... Pero esta es la modernidad. Pero en esta época que llegaban los libros por barco, estaban actualizados, ¿eh? Una edición que acaba de salir en Europa, a los 6 meses ya se conoce en la Nueva España. Eso es impresionante. O sea, no estamos rezagados, para nada. Estamos conectados con el mundo occidental. Bueno, y después de la independencia, mi preocupación central sería los comerciantes. ¿Qué pasó? Pues te digo que hay una articulación, ¿no? Con el mercado exterior, sobre todo. Llegan las otras naciones que antes no podían comerciar. Con respecto al libro, pues llegan los franceses y los ingleses. Algunos lo producen allá y lo traen como y de ahí para el Real, ¿verdad? Porque y luego se trasladan para acá. No, el caso es de que de todas maneras, siempre es el editor extranjero el que controla el mercado latinoamericano. Fíjate. Sin embargo, en el siglo XIX, después de la independencia, crece mucho la impresión mexicana, los grandes impresores, Cumplido, Galván, etcétera, crecen mucho, pero no al nivel de las necesidades de los lectores, y entonces sigue llegando libro a través del comercio internacional y con libros ya traducidos al español, como era en esta época también, ¿no? Amigas y amigos, Cristina Gómez. Bueno, este es un libro que va a dejar huella. Se llama Navegar con libros, el comercio de libros entre España y Nueva España, 1750-1820, publicado por nuestra alma mater, la UNAM, y Trama Editorial, y se publicó en España, está recientemente desempacado y seguramente, ¿verdad, Cristina?, se va a vender en las librerías de la UNAM primero. Sí, claro, y en la de la Facultad de Filosofía y Letras en primer lugar. Claro. Que está ahí en Y harás una presentación que seguramente será en enero. No, yo quiero hacerla un poquito después. Ajá, como febrero. Quizá por marzo, porque en febrero está la Feria del Libro de Minería, quizá, ¿no? Entonces creo que en marzo la quiero hacer. Bueno, aquí estaremos muy pendientísimos de la presentación para anunciarla, por supuesto, y que ustedes puedan adquirir este libro, que además se lee de una manera ágil, súper sencilla. Tiene muchos datos porque es una investigación histórica bastante seria y profesional, pero es mega interesante. A mí, nada más de revisarlo, pues me encanta. Cristina Gómez, muchas gracias por venir por segunda vez a México y sus historiadores. Muchas gracias, Pablo, te lo agradezco enormemente. Hasta pronto, buenas tardes.
Llegamos ya al final de este espacio. Esta fue una producción de Radio Ciudadana en el 660 de amplitud modulada. En el enlace, coordinación y producción INERM se encuentra Salvador Castro. En la operación técnica, Manuel Compatitla. Por supuesto, nuestro conductor Pablo Serrano Álvarez, quien ya se ha despedido. Y en nombre de todo el equipo que hace posible cada semana esta transmisión, se despide Sandra Vázquez. Muy buenas tardes. México y sus historiadores, sucesos y reflexiones del pasado, hecho presente. Jueves, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio.